Podcastination. The podcast. ¿Qué tal y bienvenidos a Podcastination? Es el podcast de Maniac. Maniac es esta empresa de desarrollo de software en Guadalajara, Jalisco. Es una empresa de consultoría que se dedica a hacer páginas web, cosas en web, plataformas web, aplicaciones y etc. Visiten nuestra página web, es maniac.co. Nosotros la hicimos porque hacemos páginas web. Y bienvenidos a Podcastination, el podcast de entrevistas de Maniac. Primero que nada, gracias a todos por escucharnos y gracias a todos por escuchar el episodio pasado con Kim de Anda. Nos la pasamos muy bien en ese episodio y hemos tenido muy buena respuesta de ese episodio. Recuerdo que las redes sociales de Maniac son The Maniacs en Instagram. Y los pueden encontrar en LinkedIn como Maniac y en Facebook también como Maniac Guadalajara, creo. Y ahí pueden ver cuando subimos los podcasts, subimos las entradas del blog que también escribimos nosotros y subimos avances de los proyectos y tenemos muchos case studies que pueden ahí ver. Y si tienen a alguien que diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa enorme y tengo $1 millón que tengo que gastar en algo y creo que es una página web, no duden en contactarnos, por favor, en nuestra página web. Ahí está un link de contacto. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Primero que nada, voy a presentar a alguien que a veces va a estar en el podcast y que estoy muy emocionado de que esté en el podcast con nosotros. Es el CEO de Maniac, Héctor García. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué onda, Alberto? Bien. ¿Bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Co-host de Podcastination. Feliz de que me invites, nunca me invitas. Güey, tengo que empezar a invitarte más seguido. O sea, se me olvida porque siento como que tú puedes decir cuando tú quieras que te quieras entrar. Pero voy a empezar a hacerlo formalmente, ¿ok? Haré como... voy a diseñar cartitas y voy a poner... para hoy Héctor García, hoy no iba a venir y... pregunté, ¿y cómo van? Bien, ¿quieres entrar? Si me invitan. Te voy a invitar a todos los demás. Voy a ser retroactivo sobre las invitaciones. Pero qué bueno que estás aquí porque el día de hoy, de hecho es un invitado que nos propuso Héctor y que nos trajo a contacto con Héctor. Es José Carlos Alemán, CEO de Sila México. ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien, muchísimas gracias. Es José Carlos, es Pepe Carlos, es JC. Puede ser José, puede ser Pepe, puede ser JC, puede ser como tú quieras. JC. Excepto Carlos solo, no sabes, no me encanta tanto. Ya veo. Sí, pues es más José que Carlos. Soy más José que Carlos, eso definitivamente. Ya veo, ok, está bien, la gente de dos nombres. Yo nomás tengo uno, Eberto. Qué fortuna. Es difícil, güey, no, porque mi único nombre es Eberto, entonces... Y no está tan bonito tu nombre, ¿eh? No, sabes que es muy confundible, ese es el problema. ¿Cómo? O sea, es Heriberto, es Roberto, es Alberto. O sea, toda mi vida ha sido como un... voltea cuando alguien diga Berto, punto. No, o sea, ese es mi nombre. Ya el Eberto es como el adorno al principio. Okay. Entonces tienes dos nombres, eres G y Berto. De una situación. Pero le estoy quitando la atención a JC Alemán. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas en Podcastination, gracias. Bienvenido. Entonces, Sila México ¿nos puedes hablar de Sila en tus propias palabras? Claro que sí, claro que sí. Antes, dame oportunidad de agradecerles a Alejandro, Héctor. Héctor Alejandro. Sí. A ti, Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Sila es, por sus siglas, significa Sistema de Información Inmobiliaria para Latinoamérica. Somos una empresa de tecnología que provee información a la industria inmobiliaria mexicana. En el caso de Sila México, tenemos otras 2 unidades, digamos, de negocio, si lo quieres ver así, Sila Brasil y próximamente Sila Colombia. Somos una empresa global, okay, ¿no? Es decir, o transnacional, si la quieres ver así. Nacimos como cualquier otra startup, ¿no? En el camino tuvimos que salir a capitalizarnos, tuvimos que hacer algunas rondas de inversión y la mayoría, o más bien yo creería que todas las rondas de inversión que hicimos fueron capitalizadas en Estados Unidos. Por ende, hoy la controladora de la empresa está en Estados Unidos. Y digo, estoy casi seguro que el 100, porque ahorita hay una pequeña dilución de un socio mexicano, pero que tiene una participación muy, muy chiquitita, ¿no? ¿Tú estuviste desde el principio en esto de Sila? No entré desde el principio, me incorporé en el camino. Yo siempre, mi perfil estuvo muy dirigido a los negocios, estuvo muy dirigido a la parte de más financiera del real estate, a generar proyectos de ladrillos, ¿no? Y a entender cómo funcionaban los ingresos a partir de que construías un bien inmueble y lo ponías a trabajar.
Me invitan en 2017 al proyecto. Al cabo de algunos meses, pues evidentemente decide el consejo hacerme socio, partner de la empresa. Ujú. Y yo, bueno, pues estamos aquí apoyando un poco la operación, liderando la operación en México de la plataforma. Ya veo. Ok, pero ¿cómo se dice? Como en cristiano, digamos, en español simple. ¿Qué es lo que hace Sila? ¿Es una plataforma? Uh-huh. Es un software as a service, Es un software as a service. ¿no? Entonces, a través del cual diferentes perfiles que tienen que ver, y si quieres lo tocamos un poquito más adelante, diferentes perfiles que tienen que ver con el sector inmobiliario pueden acceder a la información, y esta información viene, digamos, por generalizarlo un poco, en 3 niveles, ¿no? Viene información transaccional, es decir, ventas y rentas de lo que sucede en el mercado. Okay. Viene una parte de análisis de mercado, y en un tercer lugar viene un análisis de inquilino. Es decir, en una utopía que nosotros teníamos o que nosotros veíamos hace tiempo, ¿no? Y que era, pues, si quieres verlo así, un reto, ¿no? Hace 3 años en México y hace 5 años en Brasil. Si tú te parabas abajo de una torre en Ciudad de México, imaginemos Reforma, o aquí en Andares, por ejemplo, y te parabas abajo de una torre y tú querías ver, porque estabas de alguna manera relacionado con el sector inmobiliario y querías saber, oye, ¿qué inquilinos hay ahí? ¿Cuánto pagan esos inquilinos? ¿Cuántos pisos tiene ese edificio? ¿Cuál es el ingreso operativo que genera esa torre para sus dueños? ¿Y cómo yo puedo levantar una torre igual? ¿No? Porque me dedico al sector inmobiliario. Entonces, para nosotros antes era una utopía, de verdad, y nosotros dijimos, oye, pues eso tiene que estar en algún lado, ¿no? Okay. Y sorpresa, no estaba, ¿no? En ningún lado. Entonces, lo que hicimos con Sila es recabar toda esta información, ¿no? De alguna u otra manera somos investigadores. Lo que hacemos de manera metodológica es levantar esta información todo el tiempo para poder actualizarla y que tú tengas información actualizada en la plataforma y te puedas meter, digamos, simplificándolo muchísimo. Somos un Netflix de el sector inmobiliario, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? En lugar de tener películas o series, pues tienes información actualizada de mercado y transacción. Entonces centralizaron la información. Correcto, centralizamos la información. Después de centralizarla, porque ese fue nuestra primera etapa, ¿no? Centralizarla, y de repente era una cosa medio amorfa. Of course. El hecho de solo centralizarla. Entonces decidimos meterle un poco de forma, análisis y sobre todo entender lo que el sector inmobiliario quería, ¿no? Okay. Debo ser sincero, la tecnología vino no mucho tiempo después, muy poco tiempo después, pero fue un medio a través del cual nosotros pudimos entregar el valor que estábamos de alguna manera centralizando, ¿no? Evidentemente ocupamos la nube para hacer esta entrega y nos dimos cuenta que pues era muy eficiente, ¿no? Y entonces pues ya tienes 3 cosas que de alguna manera automatizamos o que sacamos del camino, ¿no? Una intermediación, y ahorita les platico por qué, ¿no? Hay otros jugadores que proveen información también de una manera más tradicional. Evidentemente logramos una eficiencia y una productividad en los equipos de investigación de nuestros clientes, ¿no? Es decir, aquellos que se dedican dentro de las empresas a investigar el mercado, ahora lo pueden hacer en un menor tiempo, ¿no? Reducen esos tiempos de análisis, ¿no? Si antes les llegaban 40 proyectos a analizar y los sacaban en, 3 meses, ahora los logran sacar en un mes, ¿no? Esos análisis. Y por otro lado, bueno, pues uno de los retos que tenemos y que platicábamos con Héctor es justamente la escalabilidad del negocio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar hoy a ser más escalables? All right. Está interesante el asunto. Pero vamos primero a hablar de ti específicamente. Entonces, tú te gradúas de licenciatura en Relaciones Internacionales. Exacto. En el TEC. En el TEC. ¿Cuál era tu idea? Qué buena pregunta. Fíjate que durante mucho tiempo, cuando ingreso a la carrera, yo tenía esta visión un poco más social, menos empresarial. ¿Altruista? No necesariamente, güey, pero más sociopolítica, digamos, okay. ¿No? Era un poco, estaba mucho más, mis pensamientos estaban mucho más intervenidos hacia, oye, ¿qué corriente política te late, güey? La izquierda, la derecha, el centro. Oye, resulta que las teorías de relaciones internacionales son muy interesantes porque pues dictaron el rumbo de la Segunda Guerra, como el realismo versus... Entonces, todo ese enredo y todo ese embrollo me encantaba porque movían países, ¿no? O sea, movían sociedades enteras. Sí. Y lo que yo quería hacer de alguna manera en mis sueños guajiros era ser, no un presidente, pero sí un líder que tuviera cierto impacto en alguna sociedad, por más pequeña que fuera, ¿no? Okay. Entonces me gustaba todo ese rollo, descubro la carrera de Relaciones Internacionales
bueno, voy a hacer una Dale. interjection, right? ¿Qué hacen en la carrera de relaciones internacionales? O sea, como ingeniero desconozco completamente Ese es un buen punto, qué güey. materia les dan y qué... O sea, yo no sé, yo los veo en una fogata cantando. Relacionándose internacionalmente Sí. con todo el mundo. Sí, gracias. Acaba de entrar nuestro coproductor Toxley a Luis traernos Toxley. unas cervezas. Getting involved. Pero ¿qué hacen en la carrera? O sea, Esa es una muy buena pregunta, cabrón. Fíjate que cuando le digo a mi papá, le platico todo este choro que estoy tratando de echárselos a ustedes y que me cachó Héctor en la mentira, güey. Mi papá me dice, güey, la neta, no sabías qué estudiar, cabrón. Y entonces dijiste, va a haber una carrera donde te encuentres niñas más o menos guapas y donde no hagas muchas cosas. Pues ya está, güey. Ahí está, relaciones internacionales, güey. Entonces, Ok. no, después descubrí que me ha dado mucho esa carrera y ahorita les digo por qué. O sea, al final cuando salgo de esta carrera, uno no sabía qué hacer. No tenía trabajo, no sabía cómo emprender, nunca había recibido ninguna instrucción en cuanto a, puta, güey, cómo poner un centavo en una empresa, cabrón, ¿no? O qué es emprendedurismo, o qué es una línea de producción, cabrón, ¿no? O sea, no sabía, ¿no? En mi cabeza había teorías de relaciones internacionales que pues no servían para nada. En Guadalajara, cabrón. Imagíname, yo en Guadalajara hace 2007 más o menos. Entonces, bueno, al final de cuentas, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Estudias los países. Y no me lo sé, no, es cierto, güey. No, pues, a ver, hoy me ha servido muchísimo, te voy a decir, porque hablábamos hace un rato, Héctor y yo, de esta parte que nos cayó a nosotros de manera, o sea, fue accidental, el hecho de que yo escribiera, o que me guste, me late plasmar mis ideas en papel, y eso no es tan sencillo. Sí. Yo creo que lo que hoy me dio esa carrera, y debo agradecerlo, es que nos podían escribir muchísimo, muchísimo. Y nos daba ciertos temas de conversación, ¿no? Entonces, es decir, medio que te están preparando para ser un embajador, cabrón, ¿no? Para poder hablar en una mesa y poner temas a debate y cultura general, cabrón, ¿no? Relaciones internacionales, básicamente. Y entonces, exacto, güey. Entonces, al final de cuentas, yo creo que hoy estoy capitalizando eso, ¿no? Sí. Y un poco como lo hacen los gringos, ¿eh? Yo admiro esa parte. O sea, un gringo hoy que estudió comunicaciones, ¿no? Pues puede ser el CEO de X empresa pasando por un MBA o pasando por una ingeniería después, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en México estamos muy limitados, ¿no? A ser ingeniero, y entonces como ingeniero sí puedes hacer muchas cosas, pero puta, estudiaste comunicaciones y si no te dedicas a las comunicaciones estás perdido. Entonces, yo creo que hoy esa es la ventaja que me ha dado. Al final de cuentas no me dedico a eso. Me dediqué en algún momento en China, viviendo allá, pero no me gustó el ambiente político. Aquello que yo pensaba que era algo que me iba a fascinar, no me encantó y fue un desenamoramiento absoluto. Sí, porque a eso vamos, fíjate. No sé si contestó tu pregunta o tienes follow-up. Nada, güey, absolutamente nada. No, me queda muy, muy, muy claro. Es como leyes, ¿no? Es como leyes, pero o sea, internacionales. No, ves muchas teorías, güey. export. Exacto. Ves temas exactamente de comercio exterior, ves temas de economía, ves temas, etcétera, ¿no? Todo y nada. Sí. Es que también es algo, estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando como lo ven en una ingeniería, dices así como ahí me enseñan cómo hacer. Sí, ciertas 1 más 1 cosas. es 2. Exactamente. Simple, así como, ya lo sé. O sea, y sé pones por qué. este cable en este cable y pasa esto, ¿no? Y de esa forma, haciendo También es muy injusto de nuestra parte como ingenieros criticar las carreras que no tienen bases en la ciencia, ¿no? Entonces, negocios internacionales, mercadotecnia, todas son... es otro tipo de ciencia. No es física y matemática. Exacto, no es algo que puedas comprobar, pero eso no las demerita o las hace menos. Simplemente para un ingeniero es más difícil aceptar que personas que no estudiaron algo como ellos, que tiene certeza que es correcto, tengan un cierto grado de valor. Pero no, o sea, yo conozco a José y creo que yo veo la carrera de Relaciones Internacionales en todo lo que él hace. Uh-huh. Creo que explota al máximo su carrera y José eventualmente nos va a platicar. Ha pasado por 3, 4, 5 diferentes negocios en los últimos 10 años. Ha emprendido muchas empresas y creo que esa carrera se ve ahí. Y es la razón por la cual te hago esa pregunta es, yo como ingeniero nunca me enseñaron a pararme enfrente a alguien y hablar. Y ha sido una limitante grave en mi vida, porque me ha impedido aprovechar y capitalizar diferentes oportunidades. Entonces creo que si hubiera una
poco de negocios internacionales en ingeniería y un poco de ingeniería en negocios internacionales, ambas carreras serían significativamente mejores, ¿no? Sí, probablemente. Digo, a veces se focaliza como porque el mercado necesita como ciertas materias, supongo, pero tienen razón, un poco más de soft. No le quiero decir soft skills, porque luego uno dice soft skills, pero no, son otro tipo de skills nada más, que es lo que dice también José Carlos. O sea, escribir y aprender a través de 4 años y medio cómo ordenar tus ideas y ponerlo de una forma que sea fácilmente entendible por otra persona. Es algo que un ingeniero no aprende a hacer. Aprende a hacer otras cosas. De acuerdo. Regresamos. José Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto verte. Sí. Oye, me interesa mucho hablar contigo sobre tu tiempo en Shanghái. Lo vi en tu LinkedIn, el cual les toqué muy animosamente hoy en la mañana. ¿Estuviste con ProMéxico? Con ProMéxico, en aquel fideicomiso que nació en la administración de Calderón y que hoy ya no existe. Ok, y ProMéxico, el punto era... ProMéxico, lo que yo me encargaba desde particularmente mi puesto era vincular a las empresas mexicanas con empresas en todo Asia. Realmente eran 9 países con los que nosotros teníamos la obligación de vincular a las empresas mexicanas para poder desarrollar las exportaciones de estas en Asia, ¿no? Entre los países, bueno, está China, evidentemente, Japón, Singapur, India, etcétera, entre otros, ¿no? Y al revés también, nos encargábamos de levantar, digamos, inversión extranjera directa, atraer inversión extranjera directa a México en algunos de los rubros que México necesitaba, ¿no? Llámese minería, llámese autoeléctrica, llámese manufactura, bienes de capital, etcétera. Y durante el tiempo que estuve allá nos fue muy, muy bien. Recuerdo esta gran hazaña que fue de parte de todo el equipo, ¿no? Logramos traer a una empresa que se llama Golden Dragon a México. ¿Es de comida china? Hacen tubos, güey. Panda Express. Hay un fuerte que se llama así en Tucson, perdón. Ajá. Son tubos de cobre, ¿no? Que se instalaron en ese entonces en Chihuahua. Le perdí la pista, evidentemente, ya no sé si sigan ahí. Pero fue una muy buena palomita para lo que hacíamos nosotros y evidentemente para todo el gobierno de esa administración particular, ¿no? Entonces, China, a eso era lo que me dedicaba contestando tu pregunta, eso era exactamente lo que hacíamos. Pero, ¿cómo? A mí se me hace utópico pensar, bueno, no utópico, se me hace, no entiendo cómo alguien levanta inversión, o sea, llegas con alguien, lo ves y no sé, le pides un maletín lleno de dinero. O ¿cómo es ese proceso de, oye, te interesa México? Sí, ¿cuánto dinero tienes? No, pues $100 millones. Ah, ok, no, gracias. Y te volteas por alguien que, o sea, ¿cómo determinas quién sí, quién no? Y luego cuando dices, ok, esa persona o ese grupo o esa persona tiene la habilidad de mover tanto dinero, ¿cómo se mueve el dinero? O sea, ¿realmente el dinero se mueve o realmente es como una promesa de compra? O sea, esa parte está bien interesante porque hoy lo estoy viviendo. En ese entonces lo viví desde una perspectiva macroeconómica y hoy lo veo desde un punto muy particular porque me ha tocado también con el grupo ir a levantar capital, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿No? México tiene ya ciertas líneas estratégicas en las cuales, o se definen al inicio de las administraciones, en donde dicen, a ver, quiero atacar estas 10 líneas para atracción de inversión, ¿no? Entre ellas está, no sé, autopartes. Entonces, lo que quieres hacer es atraer plantas automotrices, llámese las que quieran, Audi, Volkswagen, etc. Entonces lo que quieres hacer es atraerlas acá para que monten una planta y en ese momento hagan una derrama económica, es decir, generen empleos, bla, bla, bla. Paguen impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos o participábamos en varias ferias que se hacían allá de inversión extranjera directa. Entonces, teníamos el pabellón de México. Y todo era auspiciado evidentemente por ese fideicomiso, ¿no? Entonces teníamos el pabellón de México y nosotros ya sabíamos que en esa feria iban a estar 5 de las empresas más grandes automotrices de China, con las cuales queríamos tener una reunión para ofrecerles de este lado los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Y ya tenían preacuerdos con esos estados? Ya teníamos preacuerdos porque había una dirección dentro de ProMéxico que se dedicaba a las relaciones dentro de los estados. Entonces los estados mandaban, decían, oye, a mí me interesa que se venga una planta de autopartes aquí, ¿no? A Reynosa. Buenísimo. Entonces nosotros le vendíamos a los chinos Reynosa. Y los chinos decían, órale, a ver, ¿qué me vas a dar como incentivos, cabrón? Bueno, te vamos a condonar impuestos para los próximos 10 años, ¿no? Ellos ponían sus condiciones y entonces lo que hacían es traer dinero chino a México, levantaban una planta y automatizaban procesos para vender a Estados Unidos. ¿Qué sucede? México era y sigue siendo, aún y con la firma del nuevo tratado,
sigue siendo un lugar altamente atractivo para todo este efecto nearshoring, que es empresas que se quieren reubicar. ¿Por qué? Para eficiencia de costos, ¿no? Es un 25% más económico vender un producto, un bien de capital de aquí a Estados Unidos o a Canadá que de China para acá. Sí. Tiene sentido. Entonces tú ibas a estas ferias, tenías un pabellón que tenía fotos del desierto y llegaba la banda china y es así como, güey, ese desierto se ve bien a todo dar como por una fábrica de autoparte. Exacto. Y esto lo hacías en China. Eso lo hacíamos en China y en los otros 8 plazas que nosotros controlábamos desde Shanghái. Pero, ¿cuántos años estuviste en...? Estuve 2 años. ¿Saliendo de la carrera o fue un rato? Fue mi primer trabajo. ¡Ah, la bestia! Sí, fue mi primer trabajo. Nice. Entonces, antes del podcast nos contabas un poquito de que tuviste una experiencia interesante, o sea, llegando a China más bien, como que... ¿Qué era tu lugar favorito de todos los tiempos? Ajá. O sea, bueno, pues también, o sea, hablabas de esto de que, pues sí, es China. Es probablemente el otro lado del mundo, ¿no? Literalmente. Totalmente. Cultural y geográficamente el otro lado del mundo. ¿Cómo te sientes cuando llegas a China? Primera chamba saliendo de la carrera, etcétera. Yo creo que cuando sales de la carrera, que a una esa edad, lo único que quieres es empezar a ser productivo, whatever that means, ¿no? Y como traías desde antes ya un enfoque muy claro de, oye, si yo sí quisiera participar en esta estructura diplomática en México, haciendo negocios, generando políticas exteriores, etcétera, etcétera, o diseñando políticas exteriores, yo ya lo tenía muy claro. Y viene un periodo de frustración, ¿no? Muy grande, y luego llego a China, ¿no? Y cuando me dicen China, me dicen, ¿has estado? Y yo, no. ¿Hablas algo de mandarín? Pues no. ¿Y por qué te propusieron para el puesto? Le dije, güey, mira, lo único que vas a tener en mí es lealtad y ahorita un montón de ganas de chambear. Sí, claro. Y eso fue, yo creo que el trabajo más demandante que he tenido ha sido el gobierno federal, ¿no? Con ese trabajo particularmente, porque desgraciadamente pues los horarios no coincidían y lo que yo hacía era trabajar pues de 9 a mis 7, 8 y luego venían llamadas de México a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces fue un trabajo muy demandante. Afortunadamente había mucho, entonces vivir la experiencia china lo pude hacer, digamos, hasta el segundo año. El primer año fue muy concentrado en saber qué hacer. Levantamos nosotros el consulado allá porque no había consulado. Es decir, había físicamente, pero nos tocó mudarlo. Entonces, sí, de verdad, hicimos mucha chamba que nos mantuvo distraídos mientras, ¿no? Entonces, eso fue un poquito la experiencia al llegar a China, ¿no? Mucho trabajo. Un choque cultural fuerte, grande, ¿no? ¿Estabas soltero en aquel entonces? Estaba soltero, sí estaba de novio con mi actual esposa. Ya. Pero eso, en ese entonces, pues no jugó ningún tema ni reto, ¿no? Al contrario, creo que en ese entonces éramos como los dos. Ahí te va, güey, vete ya, güey, vete ya sale, y haz lo que tengas que hacer, güey, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor. La respuesta fue muy enriquecedor, fue un reto bien grande. Decidí que no quería vivir en China, güey. Y tampoco, y mucho menos quería hacer vida ya con alguien más, ¿no? O sea, yo tenía que regresar a México y de alguna otra manera tenía que explotar todo este aprendizaje, ¿no? Sí. ¿Renunciaste? Fíjate que terminé renunciando cuando cierran el ProMéxico en Shanghái por unos temas políticos, ¿no? Y ahí viene el desencanto de la política. Ahí viene el desencanto, porque imagínate que nosotros generábamos muchísimos negocios, de verdad. Llevábamos agendas impresionantes de empresarios mexicanos a las ferias más importantes de China y de repente por cuestiones políticas la oficina de ProMéxico se cierra. Sí. Y entonces me tocan la puerta y me dicen, José Carlos, hay 2 opciones. Te vas a Argentina, ¿no? A la oficina de ProMéxico en Argentina, en Buenos Aires, o te vas a Ciudad de México. Y yo les dije, ¿saben qué? Estoy harto. No quiero ni una ni otra. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 2010, exactamente. Y les digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, ¿no? Te agradezco, ni una ni otra. Y me vengo para acá y aquí ya lanzo mi primera empresa. ¿Sí? ¿No? Lanzo mi primera empresa. Mi idea era exportar, y logramos una exportación. Mi idea era exportar algo, porque yo estaba metido en lo que sea, no tenía la estructura, no sabía cómo. Hombres, güey. Quiero exportar algo. Perros, güey, murciélagos, qué bueno que no exporté nada. Su madre, ¿qué hay, no?
Entonces, güey, empieza mi primera empresa ya, Amiga Trading Company se llamó. Y entonces me dice mi papá, que estaba desde siempre muy relacionado con la industria inmobiliaria. Me dice mi papá, oye, tengo un par de clientes allá en 2010 que están desarrollando 300 departamentos en CDMX. Y no encuentran puertas. En ese entonces están desarrollando algo para estrato socioeconómico base, ¿no? Entonces necesitaban insumos muy, muy económicos. Okay. Entonces me decía, y no encuentra puertas, cabrón. Todavía no existía Home Depot, o acababa de entrar. Y le digo, oye, pues hay que llevarnos un contenedor de puertas, cabrón. ¿Cuáles quieres, güey? Las más baratas. Órale, pues te mando algunas muestras. Le mandé 2, 3 puertas. Me dijo, va. Empezamos a cerrar el deal y entra Home Depot a México. A la bestia. Y el cuate dice, oye, Pepe, ¿sabes qué? El precio que me estás dando está 10 pesos por encima, por puerta, de lo que me las vende Home Depot, cabrón. Perrazo. Sí. Madres, güey. Se para el deal y no logramos hacer nada, cabrón. Absolutamente. Eso nos llevó 6 meses entre, obviamente, registrar la empresa, etcétera. No, y te la traes de China. Ante China, exacto. Importar de China es un... Me imagino que sí. Es difícil, sí. Es difícil. No, adelante. No. O sea, a mí me tocó vivir también una etapa en mi familia donde mi padre tenía una importadora de China, ¿no? México Imports o algo así. Básico. No, Global Imports, ya me acuerdo. Yo lo criticaba. Global, pues nomás traes a México. O sea, porque es global, ¿no? O sea, debería ser México y China Imports. Y traía lápices. Entonces, lápices era un artículo que se produce en México. Entonces, tiene un impuesto cabroncísimo traer un lápiz. Pero aún así, pagabas un impuesto de un, no sé, 80-90%. Y el lápiz salía más barato traerlo de China que hacerlo aquí en México. Y estaba bien cool. Entonces, traíamos lápices, ya la fregada lo traía. Y eventualmente, en ese mismo tiempo, llega como un cambio de administración y es como que ya no puedes traer lápices. Y ya, y se cierra todo. Y algo que me frustra y lo que me dices y me frustra y me hace enojar es que las políticas gubernamentales cambian de un día para otro. Y eso le da en la madre a un friego de personas que basa su ingreso económico, su vida y su familia en lo que el gobierno decidió hacer por un buen de rato. Sí, intereses políticos joden las cosas. Sí. Totalmente. En México. Luego Home Depot jode las cosas también. Bueno, Home Depot no es tan barato, o sea. No es tan barato Home Depot para nada. Fíjate. Bueno, ahorita. Hace 10 años no lo sabemos. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, cuando entró Rappi a México o entró Uber Eats, no cobraban comisión por envío. Eran muy baratos. Y eran muy baratos. Sí, tráemelo, no pasa nada. Sí, traes precios de introducción, eres muy agresivo, güey, en tus promociones. Entonces, sí, fue un tema. ¿Y qué pasó con ese container de puertas? ¿Sigue allá afuera en el mar? O sea, sí. Está más barato tirarlo al mar que traerlo. Hicieron una película, se llamaba Titanic, güey. La puerta que viste ahí. Pero con puertas, ¿no? ¿Te acuerdas la puerta de Jack, güey? La puerta de China. Por eso no cabía el Jack en esa puerta, güey. Ahora se murió. No cabían los dos. Sí, güey. Titanic, güey. Sí. No, nunca se consolidó esa operación, güey. Afortunadamente, porque imagíname a mí con, no sé, 2 millones de pesos puestos en el puerto mexicano y sin poderle vender, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay estrategias, puedes rematar, ¿no? Pero... Sí. Pudiste haber ido de puerta en puerta. Y no por ahí viene. Bueno, ese es el podcast. No, cool. ¿Y después de las puertas? Después de las puertas, justo... y déjenme contextualizar lo de China. Me proponen a mí para China un grupo con el que yo había hecho mis prácticas profesionales en ese entonces del PAN, ¿no? De Partido Acción Nacional. Entonces yo estaba ahí en ese partido, en el corporativo, ¿no? Los headquarters del PAN, centro, ¿cómo se llama? Ejecutivo Nacional del PAN, algo así. Y el grupo que me propone me dice, oye, José Carlos, aquí no te estamos pagando, llevas 7 meses trabajando de gratis, cabrón. Ya terminaste tus prácticas. Y yo le decía, güey, no importa. Se va a abrir una oportunidad y yo sé que vas a pensar en mí. Y así fue. Y entonces se da lo de China. Entonces, de regreso a China, yo toco la puerta de esta persona, que en ese entonces era director de una de las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y le digo, oye, pues ya estoy acá, cabrón. Abrí mi empresa, muy contento. Fuimos a comer. No llegué a pedirle trabajo. Estamos tratando de hacer cosas en China. Mi papá me está apoyando mucho, cabrón. Entonces, bueno, 2 semanas después me hablan y me dicen, oye, José Carlos, hay un puesto para ti, otra vez en el gobierno federal. Pues hoy yo soy subsecretario ejecutivo de la Secretaría de Educación Pública y quiero que seas parte de mis asesores.
¿cómo se come eso, cabrón? Yo no sabía. Y le dije, a ver, yo tenía, y ahí sí me fui muy a lo mercenario, porque no, a ver, quería y no, Porque yo tenía mi empresa. Acababa de firmar el acta constitutiva, cabrón, ¿no? Aunque tuviera un peso en acciones. Y le dije, a ver, si me igualas lo que me pagan, entonces me voy. Lo que me pagan en China. Ok. Y me dice, go, vamos, deal. Y se hace, y le digo a mi jefe, güey, pues me voy otra vez, cabrón. Entonces me regreso, y también estuvo padre la experiencia. Otros 2 años a trabajar al gobierno federal como asesor de este subsecretario. Y entonces yo llevaba ahí una relación con los estados, ¿no? Con las secretarías de educación pública de los estados. Mucho en la parte política, no en la parte técnica, ¿no? O sea, yo de educación, pues evidentemente no sabía nada. Entonces lo que me... ¿Pero qué es la parte política? Mira, en ese entonces estaba como secretario Alonso Lujambio, no sé si lo recordarán. Poquito. Alonso Lujambio, pues ya falleció. Alonso Lujambio era el secretario de Educación Pública. Juan Alfonso Mejía era mi jefe directo y quien me invitó a participar y que hoy es uno de mis... es un mentor. Entonces me dice, oye, José Carlos, ¿de qué nos vamos a encargar? Así abiertamente. Nos vamos a encargar de tenderle, digamos, una posición al secretario para que, por si es presidenciable en algún punto, entonces, pues, ya venga con un empuje desde esta secretaria, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ir mediando con algunos estados, no necesariamente un voto, ¿no? Pero sí tejiendo las relaciones necesarias para que más adelante pudiera él salir, digamos, un poco mejor aventajado que cualquier otro. Y eso me imagino que tiene de por medio proyectos positivos. O sea, es ok, ¿cómo generamos buena relación con X estado que vamos a tratar de promover la educación en este sentido? Y eso empieza, o sea, sí, yo creo que la política no está peleada con el beneficio social. Sí, se pudiera ver mal, y eso que mencionas, Héctor, a mí se me hace importantísimo, porque me tocó en esta planeación política, entre comillas, terminé involucrado en un proyecto que se llamó Consejos Escolares de Participación Social, que era mucho atender a los papás de manera más cercana, es decir, aquellos papás en donde no había un consejo, no había una organización en la escuela, no sabían cuándo había reuniones, no sabían las reglas del juego para la escuela. Entonces nos tocó bajar como toda esta organización a los papás, reunirlos, apoyarlos en ciertas solicitudes que ellos hacían desde la parte federal, ¿no? Entonces para mí fue muy gratificante. Y otro de los programas que impulsamos fue el tema del bullying, que hasta hoy yo sigo muy relacionado con justamente disminuir esa problemática en los niños, ¿no? Es algo que a mí me mueve muchísimo. Sí, yo creo que es extremadamente saludable entender que las personas, tengo varios amigos que se dedican a la política y siempre que hablo con ellos les digo, oye, yo no tengo ningún problema con la política, o sea, el buscar el beneficio personal y se alinea al beneficio social es extremadamente positivo, porque entonces en ese momento tú vas a abocarte a dedicar tu vida a mejorar tu posición y por consecuencia ayudar a un buen de personas. Simplemente para mí la política me causa ruido cuando las personas tratan de beneficiarse por algo a expensas de alguien más. Claro, que es mucho de la política, ¿no? Sí, mira, no todos son iguales. Es muy difícil generalizar. Y lamentablemente como pueblo de México vivimos la política en un segundo, tercero, cuarto, quinto nivel. Es imposible para nosotros saber qué es lo que sucede realmente ahí, ¿no? Qué tratos están haciendo. Entonces, juzgar es difícil, sin embargo, pues a alguien le tenemos que echar la culpa. ¿Cómo lo viste tú en tu punto de vista como primera mano, gobierno federal, etcétera? No, también desgraciadamente, aún y con participando en estos programas que eran los que un poquito me alentaban, ¿no? A continuar ahí, terminan despidiendo a mi jefe, a este mentor del que les hablo, lo terminan despidiendo, o no me acuerdo si él renunció, ya no recuerdo, y a mí me mandan a la congeladora. ¿Qué me refiero con esto? Me mandan a un lugar físicamente recóndito dentro de la secretaría, prácticamente un calabozo, ¿no? Haciendo absolutamente nada. Entonces yo estaba, imagínate, o sea, yo estaba recibiendo un cheque por ir no había ni Facebook, no había, no era como que te podías distraer en el teléfono, o sea, nada. Entonces yo digo, oigan, perdón, gracias, estoy jugando con el dinero del erario, aquí está, me voy, entonces renuncio. ¿Qué es lo que te digo? Eso es relativamente común también. O sea, yo trabajé en la policía y les puedo decir
que es relativamente común ese rollo. Y a mí, o sea, no me gusta que haya la capacidad de que puedas hacer eso. O sea, que te puedan mandar la congeladora, te puedan mandar un calabozo. Es como, ok, porque es inactividad. O sea, es lo contrario de la proactividad, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esta persona corrimos a su jefe, entonces para, pues básicamente deshacernos de él, vamos a hacer lo que no haga nada. Pero fíjate, Everto, yo creo que tienes una responsabilidad, tienes dos responsabilidades, o una que se puede partir en dos. La primera es, como ciudadano tienes la responsabilidad de no, como decía Héctor, de no gastarte el erario porque vas en contra de lo que pudiera ser colectivo. Claro. Y por otra, estás atentando contra tu propia persona, güey. Porque es como, oye, pues me estoy recibiendo un chequecito, mira, así me la voy a llevar nadando de muertito, todo lo que pueda. Y eso no es justo para ti, ni para la colectividad, ¿sabes? Entonces yo dije, ahí les va, güey, les agradezco muchísimo el escritorio, la silla rota, no vuelvo más, adiós, cabrón. Y eso para mí, pues, fue una decisión fuerte, principalmente por el cheque, cabrón. Claro. ¿No? Sí. ¿Y qué decides hacer después de eso? Después de eso ya me olvidé de muchas cosas y afortunadamente tengo un padre duro en ciertos aspectos. Me encantaría conocer a tu padre. Lo tienes que conocer, güey. Sí. Lo tienes que conocer, es una gran persona, muy profesional. Es duro en ciertos aspectos, muy bueno en otros, que se podría traducir a lo mejor blando, pero no necesariamente. Y me dijo, a ver, güey, ahí te va, te lo voy a poner sencillo. Tú tienes un lugar en esta empresa, que en ese entonces la empresa de mi papá estaba teniendo muy buenos resultados a nivel financiero, económico, ¿no? Entonces estaba creciendo. Me dice, José Carlos, pues ya no le busques, güey. Ya tuviste una experiencia de casi 4 años trabajando tú solo, te fue muy bien económicamente. Yo estaba en pláticas con mi esposa para casarnos, güey. Y me dice, ya quédate aquí, güey. Aquí tienes chamba, ¿no? Entonces, ahí estoy con él hasta justamente cuando me invitan a este proyecto, ¿no? ¿Qué Sila? A Sila, exacto. Entonces con él estuve, 9 años, yo creo. Más o menos, como haciendo cuentas, entre 7, 8, más o menos. ¿A qué se dedica esa empresa? Mi papá tiene una empresa de consultoría en impacto ambiental, impactos urbanos, asesora justamente a mucha de la comunidad inmersa en el real estate, en vivienda, en México. Okay. Entonces imagínate que tú eres un desarrollador de edificios, de vivienda, de departamentos. Llegan con mi papá le dicen, oye, a ver, necesitas tener en regla tanta documentación, tantos impactos para poder levantar tu edificio en cantidad de niveles. ¿Qué opinas de la Villa Panamericana? ¿Escuchaste ese caso? No, fíjate que no estoy muy familiarizado. Sé que está inactiva, ¿no? Está inactiva porque los constructores obviaron todas las reglas del medio ambiente y había un río subterráneo, un manto acuífero, etcétera, y construyeron sin permiso gubernamental. No sé quién les dio la bandera verde y ahorita pues, es una construcción que está desperdiciada. O sea, es un elefante blanco. Abandonada completamente. Yo paso en bici por ahí, seguido. Ves lo inminente o lo grande, lo magnífico que es la construcción y dices, no, ¿cómo puede estar desaprovechado eso? O sea, ¿quién dijo que sí para después decir que no? Claro, no, ahí hay muchos intereses que se juegan, ¿no? Yo creo que esos elefantes blancos sirven a un interés, a ver, que en un principio puede ser muy bueno, ¿no? Que fue todos los Juegos Panamericanos, hubo una derrama económica, hubo empleos, etcétera, pero lo hicieron muy a fuerza, ¿no? Es aquí porque allá hay un terreno que nos están donando o que es parte del Estado, pero el impacto ambiental no lo estás cubriendo, ¿no? Entonces, a eso me dediqué, justo a ese tema, ¿no? A medir los impactos ambientales que podía tener un desarrollo inmobiliario en una ciudad o en una porción de la ciudad, ¿no? Entonces, mi papá, pues, está muy, muy involucrado en varios de los órganos colegiados de la Ciudad de México, llámese Cámara de Legisladores, llámese Colegio de Ingenieros, etcétera. Entonces, quieras o no, él un poco le dio causa a esta política urbana en la Ciudad de México, ayudó durante muchos años a hacerlo y me involucró en todo eso. Entonces ahí conozco el real estate, ahí conozco el negocio. Mi papá evidentemente es un ingeniero, es ingeniero civil, muy pragmático. Le encantan los números, pero le encantan los números a nivel estructural, o sea, pensar y pensar en su vida, ¿no? Entonces pensaba en cómo hacer más eficiente un edificio, ¿no? Así. Pero quizá la parte financiera y la parte de los ingresos no era su fuerte, ¿no? Okay. Entonces yo cubro ese hueco, okay, ¿no? Entonces yo llego y le digo, oye, me encantaría especializarme un poco más en la parte financiera, que creo que no estamos asesorando de manera adecuada. No teníamos ni un servicio de asesoría financiera. Entonces me dice, órale, me late, cabrón. Yo te apoyo, ¿qué necesitas?
Le dijo, échame la mano, pues tomando un par de diplomados financieros y luego pues un MBA y me dice, güey, go, ¿no? Y ya, entro al ITAM, hago un par de diplomados en finanzas y me dice, pues vamos a sacar un servicio que sea destinado a proveer este tipo de prevalidaciones financieras, les llamamos nosotros. Y empiezo a vender bastante bien, que venía hojitas de este tamaño en 25 mil pesos cada una, en donde hacíamos, güey, hacíamos una hojita en donde decíamos, a ver, güey, tu terreno mide esto, puedes levantar esto, vas a tener una utilidad bruta más o menos de esto, y teníamos un disclosure abajo que era, güey, no me hagas tanto caso, güey. Entonces, ya, güey, entonces, ¿cuánto cuesta? 25 mil pesos, güey, te la compro. Entonces empezamos a vender esas hojitas, güey. Estamos en el rubro equivocado. Sí, güey, no nos comenzamos a hacer hojitas, güey. O sea, no era ninguna mentira, pero era un primer acercamiento a lo que pudiera ser un terreno que tú querías comprar. O sea, claro. Imagínate, Héctor llega y me dice, oye, yo quiero desarrollar en ese terreno, me lo están vendiendo en tanto. ¿Lo compro? Y entonces... Claro, es información. Puta, güey. El primer acercamiento tenía que ser rápido, güey. En una hoja me tienes que decir si lo compro o no lo compro, porque hay 3 güeyes formados atrás de mí. Sí. Y más en la Ciudad de México que hay y también estás hablando de terrenos de cientos de millones de pesos. Exactamente. Exacto. Entonces, 25 mil pesos es... Para nada, güey. Es cambio. Es cambio, exacto. Y no significa que alguien los tenga y... porque al final del día esos terrenos los compran grupos, organizaciones, fondos, etcétera, que no es el dinero de nadie en específico, ¿no? Pero cuando comparas 25 mil pesos contra un terreno de 50, 70, 110 millones de pesos, es intrascendente. Si llegan conmigo y me dicen, oye, güey, tenemos que gastar 25 mil baros, pero nos toca de 1,000 baros per cápita, es como, sí, chido, sí, ¿no? Es como por las cheves. Exacto. Casi. Okay. Muy bien, entonces digo que vendías papeles por 25 mil baros. Y luego, o sea, ¿qué te invitaron a entrar a Sila entonces? Me invitaron a entrar a Sila a través de los que hoy son nuestros socios en Sila México, ¿no? Estos socios de los que les hablaba aquí en México, ellos me invitan a participar en 2 proyectos inmobiliarios en Colombia, en Medellín. Me dicen, José Carlos, ¿por qué no te vienes y nos ayudas a estructurar estos 2 proyectos inmobiliarios de gran escala en Medellín? Eran proyectos muy, muy padres. Les ayudo a aterrizarlos en papel, ¿no? Ayudo a coordinar todo el proyecto en papel, ¿no? En esta primera etapa de, oye, a ver, ¿cuál es el terreno? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto se van a gastar? Hasta la proyección financiera. Y entonces ellos se asocian y dicen, oye, José Carlos, ¿por qué no te metes a hacer a la terna para participar como líder de las operaciones de Sila en México? Y digo, órale, pues, está padrísimo. No sé qué Sila, pero me gusta la idea, así como China, ¿no? Sí. Y entonces me arranco yo y empezamos justamente... Pero o sea, te dicen, ok. Y esto es algo un tema que me interesa mucho. O sea, el emprendedurismo, ¿cómo...? El emprendedurismo para mí está basado en oportunidades. Alguien te da una oportunidad, te presenta una decisión difícil de tomar, porque es, ok, ya estás aquí, pero puedes tener esto. Pero esto que puedes tener no existe. Es utópico y tú vas a trabajar por ello. ¿Okay? Entonces tú estabas a gusto. Bueno, no a gusto. Estabas bien, estabas trabajando con tu padre. La empresa iba bien. Los papeles de 25 mil pesos que estabas vendiendo te estaban vendiendo adecuadamente. Llega Sila y te dice, oye, aquí está esto. ¿Okay? No te puedo prometer nada más que un sueldo. Y a veces ese sueldo es significativamente menor al que percibías anteriormente, pero te puedo prometer una promesa, ¿no? Es esto. Y depende completamente de ti. Hay un tema bien interesante en esa parte, Héctor, porque justo en esa decisión que yo tomo de irme y la razón real por la cual me fui es porque de la empresa de mi papá y de vender estas hojitas, es porque yo veía una empresa familiar con muchísima oportunidad. Okay. Mucha oportunidad de salir adelante, de poder crecer a nivel nacional incluso, ¿no? Yo le decía a mi jefe en ese momento, hagamos alianzas con Guadalajara, con Monterrey, con Sonora, Hermosillo, lo que sea. Y creo que mi papá en ese momento estaba como muy enfocado y decía, en Ciudad de México, y decía, no le muevas, güey, estamos bien, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? No me está gustando que no me des chance, güey. Vamos a hacerlo juntos, dame chance de innovar. Y es un caso típico de empresa familiar, sí. Right. Y me dice, no, güey, ahorita no es el momento. Pues me desanimo, llegan en ese momento y me dicen, hay un sueldo, güey. Y hoy es solo un sueldo. La diferencia es que aquí tú vas a poder dibujar en el lienzo. Okay.
Right. Y era lo que yo quería hacer, güey. Claro. Dibujar en un lienzo, güey. Porque Sí. era parte de lo que no me estaba permitiendo mi padre. Y digo, no mala onda. Simplemente Sí, de acuerdo. no era su decisión en ese momento. O sea, ¿por qué hacerlo diferente si hoy nos ha ido tan bien? Si yo hoy te puedo pagar, güey, 2 cursos, 2 tales, güey, ¿por qué hacerlo diferente? No hay necesidad. Tiene todo el sentido, pero aún así ok, llegas a Sila, te ves el potencial que tiene, está en un ambiente o en un mercado que ya conoces, pero aún así, en ese momento ya estás casado, Ya. ya tienes hijos. Sí. Es una decisión, vives en México DF, que es una ciudad extremadamente cara para vivir. ¿Qué te dice? A la fregada mi confort personal y de mi familia, porque creo que esto tiene más valor. Pues lo que pasa es que ya no había ningún confort. O sea, yo ya lo que quería era justo crear algo que tuviera mi marca, ¿sabes? Independientemente si era ¿Cuánto vale mío. eso? ¿Cuánto vale eso? Yo creo que me vale muchísimo. O sea, en ese momento, o sea, yo creo que hoy para mí personalmente es un valor que a lo mejor no puedes calcular, pero creo que ha valido muchísimo la pena. Hoy, nuevamente, te digo, ya estoy creando un valor patrimonial, güey, Sí. al final de cuentas. Y creo que antes de eso, como dijiste, Héctor, emprendí. Güey. Y emprendí, un socio me invita, armamos Casius, ¿no? Sí. Y echamos a andar este restaurante que fue, y yo le decía a Héctor, me preguntaba, oye, güey, pero pues, ¿qué pasó, cabrón? Y le digo, güey, nos fuimos al carajo, güey. Básicamente. Quebramos. Quebramos la empresa, cabrón, ¿verdad? Casius era un restaurante. Era un restaurante, exacto. Muy bueno. Nunca fui, nunca me invitaron. Ok. Pero- eso suena como algo común, ¿eh? Leí los Yelp reviews Sí. y estaban muy buenos. Es que todavía no sabía si era CEO, güey. Entonces no me podía. No, ¿por qué? Porque iba a ir al Casius. Era demasiado ¿no? riesgo, güey. Lo dice en el nombre. No, entonces eso fue. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que hoy ha tenido muchísimo valor para mí el haber tomado esa decisión. Y fíjate, yo creo que nunca me lo ha dicho y no sé si se lo voy a poder preguntar. A lo mejor se lo pregunto. Le voy a mandar este podcast a mi jefe, güey. y le voy a hacer- Mándale el podcast. Sí. Es su madre, que lo comparta. Yo creo que de alguna manera él no me dijo sí Ujú. por tratar de empujarme a salir a algo Ok. que él creía que era mejor para mí. De acuerdo. Y no le erró, güey. O sea, yo creo que hoy Sí. definitivamente acertó él en su decisión y definitivamente yo tomé la decisión adecuada. Ok. Fíjate, creo que ya. ¿Cuánto tiempo llevamos? No importa. Nada. Este güey- 30 y 33 minutos ya. No es cierto, no llevamos. 25 minutos ya. No. Pero Apenas sí, vamos a entrar en la etapa buena. vamos a lo de Sila ahora. Que sí, Exacto. tienes razón, así como que sí es la Y- parte del juguito, ¿no? O sea, El mercado inmobiliario. el mercado inmobiliario. Maldito mercado inmobiliario. Qué pedo con Odio el mercado inmobiliario. Sí, es un pex. ¿Tú has tenido experiencias recientes con el mercado Yo he inmobiliario? tenido experiencias ¿no? terribles con el mercado ¿Por inmobiliario. qué? ¿En qué sentido? Porque yo llevo rato queriendo tratar de comprar algo. No sé qué es. No sé si es una casa, si es Ajá. un terreno, Sí. si es la hipoteca de alguien más. Ok. Pero simplemente me encuentro con persona tras persona tras persona que es una barrera y que me impide poder concretar algo. O sea, tengo que lidiar con un broker y después tengo que lidiar con alguien más y después tengo que ver comisiones. Y ya que digo, ok, está bien, a ver, ¿cuánto va a costar? No sé, 100 pesos. Ok, va, démosle. Y después llega alguien más que me dice, pero ahora va a costar un poquito más. Y ahora es diferente. Y siempre hay alguien que me va modificando el juego. Y a mí lo Sí, que me güey. molesta es tener que lidiar con tantas personas en el mercado inmobiliario. Todavía ni entras a la construcción, cabrón. O sea, no es que empiezas a No. construir, Bueno, la un construcción pedo es lo de también. menos, pues consigo a alguien que lo haga. Pero a mí, algo que me frustra, y creo que sí la viene a modificar la jugada, y ojalá sí la pueda llegar a ser el jugador, no número uno, la estrella del mercado inmobiliario, es denos la información a las personas que queremos comprar algo. Comprar algo para nuestra familia, un patrimonio personal, un patrimonio familiar. O sea, es extremadamente difícil. No sé, yo donde vivo ahorita, llego y una persona me dice, no, pues el metro cuadrado ahí vale 12,000 pesos. Y yo, ok, chido. Y después alguien me llega y me dice, no, pero es que vale ahorita 7, pero se va a apreciar y después va a venir una devaluación. Y yo no entiendo absolutamente nada. O sea, dame la información bien, dime cuánto dinero tengo que pagar, cuánto va a valer en un futuro y ya. Es todo lo que quiero. Y eso es algo donde creo que Sila tiene realmente una oportunidad grande. Y es algo que quería preguntarte es, ok, lo que tú estás haciendo prácticamente se basa, es como brute forcear el password de alguien. O sea, es información inmobiliaria. ¿Hay una API para sacarla? No existe. Ujú. No hay
una base de datos lista para que te diga, oye, en Sinaloa vale tanto el metro cuadrado, acá vale tanto, en México se aprecia. Simplemente es un problema que dices, existe la falta de información. Ese es un problema clave. ¿Cómo la voy a resolver? A fuerza. O sea, voy a ir a conseguir la información. Voy a sacársela a quien la tiene y después la voy a poner en la nube. Voy a masajearla en el sentido de que voy a entender qué significa. O sea, voy a saber, ¿sabes qué? Los investigadores de esta zona a lo mejor no, etcétera. Y la voy a poner para que le agregue valor a la gente. ¿Por qué? Es un problema complicado. Es un problema difícil. Yo no quisiera lidiar con ese problema porque tienes que lidiar con gente al final del día. Tienes que lidiar con metodologías, con estados, con legislaciones. Totalmente. Yo creo que tocas varios puntos bien interesantes. Bien interesantes. El primero es, ¿cuáles fueron los puntos de dolor? ¿No? Los puntos de dolor que vimos y que se convirtieron hoy en esta oportunidad de negocio, ¿no? Estos puntos de dolor son lo que decías, una falta de información real en un mercado que poco a poco se ha ido profesionalizando. Y digo poco a poco y no hemos llegado a profesionalizarlo. ¿Por qué? Porque existen todavía estos vicios dentro de las intermediaciones con agentes inmobiliarios, ¿no? Que es aparte de lo que tratamos de eliminar nosotros. No a los agentes, pero estos vicios que se dan. Sí. Entonces, vimos este punto de dolor que era la falta de información. Y luego me dicen algunos de nuestros prospectos, ¿no? Muchos que ya son clientes, me dicen, oye, Carlos, pero a ver, si los brokers profesionales, yo les pregunto, mándame información o tienes información del mercado de naves industriales en Reynosa o en Monterrey, me dicen, sí, te la mando. Gratis, güey. Absolutamente gratis. ¿Por qué debería pagarte yo un ticket a ti mensual y un acuerdo anual si estos güeyes me la dan gratis? Le dije, mira, hay una cosa bien cierta. Y porque el segundo punto del dolor viene a justo este tema, es la metodología con que lo hacemos nosotros. O sea, los brokers es como, a ver, de las exclusivas que nosotros tenemos, es decir, de los edificios que nosotros tenemos como exclusiva para vender o para rentar un espacio, hacemos una muestra y entonces decimos que así se comporta el mercado. Cuando es una muestra insignificante, güey, no podías hacer un estudio o un análisis o modelar data a través, o sea, con tan poca información. Entonces, lo que hicimos nosotros es eso, vamos a levantar esta información con una metodología, digamos, recurrente. De acuerdo. Para que tú desarrollador entiendas, aunque no sea la tuya, güey, aunque no sea tu metodología, tú sabes cómo está construida. Porque si te lo digo a ti, cliente mío, ¿no? Te digo, a ver, nosotros levantamos así en 3 pasos y publicamos cada trimestre. Entonces tú vas a saber que José Carlos y Sila calculan la metodología o calculan una tasa de capitalización de esta manera. Y entonces tú vas a poder ya hacer tus analogías, más bien tus análisis, y vas a poder aterrizarlos a una hoja de Excel. Sí. Y luego, esa parte que tú decías, que es este vicio de cuándo quieres comprar y todo esto, ¿no? Yo creo que el real estate o la parte inmobiliaria se tiene que ver desde 2 o 3 perspectivas. La primera es patrimonial, ¿no? Y patrimonial lo traduzco a donde quieres vivir. Es decir, yo compro una casa para habitarla, entonces va a tener cierto valor, ¿no? Perdón, y va a tener cierto valor también de plusvalía y se va a ir apreciando en el tiempo. Y la otra, que es la que nosotros atendemos, es cuando ves un activo inmobiliario como eso, como un activo, como algo que va a producirte flujos de dinero en el tiempo, ¿no? Okay. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, entonces es cuando entra Sila y te dice, oye, a ver, aquí hay un montón de comparables. Somos la base de datos más grande de comparables. ¿Qué son estos comparables? Ventas de otros edificios o operaciones de otros edificios que se han hecho similares a lo que tú quieres hacer. Okay. Entonces te puedes dar una idea de lo que está sucediendo en el mercado. Oye, ¿cómo le hacían antes, güey? La industria inmobiliaria en México no es nueva. Tienen 100 años haciendo edificios. Sí, pero resulta que antes no había tanta competencia, no había profesionalización, no había gobiernos corporativos, no tenías fideicomisos en bolsa tratando de comprar un terreno grande. Es decir, la competencia era nula, ¿no? Yo he visto aquí en Ciudad Granja, que es donde están nuestras oficinas, Maniac Guadalajara, Ciudad Granja, Jalisco. 7, 8 desarrollos verticales que han sido construidos, empezados a construir en el último año. For sure. Y digo, ¿cómo es que alguien toma una decisión de gastarse tanta lana para hacer esa construcción? ¿Están contigo? Evidentemente no, y deberían de estar. Deberían. Entonces, son personas que se están gastando lana de fondos irresponsablemente, realmente. Totalmente. O sea,
meterte una inversión sin leer información o analizar data es como estar jugando póker sin ver las cartas. For sure, pero en ese nivel que no les gusta eso a esos güeyes. A ver, lo que creo es que al final de cuentas ha sido... Perdón, yo soy... No, está bien. El sector ha sido tan bondadoso, ¿no? Sí. Que antes... ¿Por qué? O sea, todo esto viene también del bono poblacional que tiene México. Ajá. México tiene un bono poblacional muy atractivo para muchos fondos. ¿Qué es un bono poblacional? Un bono poblacional es un bono demográfico, ¿no? Que es justamente intergeneracionalmente, yo estoy hablando de entre los 70s y los 80s, hubo mucha producción de niños, ¿no? Entonces, esa producción o esos nacimientos, ese número de nacimientos, hoy son jóvenes como, pues no tan jóvenes como yo, pero jóvenes como nosotros, que fueron y dijeron, oye, yo quiero tener una casa. Entonces va y da créditos. Entonces, esa base piramidal poblacional es la que accede a créditos y es la que te va a pagar por un espacio donde vivir. Y eso es el bono demográfico que hoy en México está acabando, güey. O sea, le quedan 10, 15 años a lo sumo y la pirámide se va a empezar a revertir. Y va a ser un rombo. Va a ser un rombo, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Toda esa base que tú tenías para venderle departamentos, para venderle casas, ya no va a estar tan grande, se va a ir reduciendo. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué no usaban data? Porque era PAM, lo que construya, lo vendo al precio que yo quiera. Así es, bro. ¿No? Entonces, eso fue durante los últimos 15 años. De acuerdo. Hoy, nuevamente, el sector se está profesionalizando tanto y se está entendiendo desde la perspectiva del ingreso, que ahora dicen, oye, ¿cómo compito yo con jugadores que están poniendo dinero en la bolsa o capturando dinero de la bolsa, que tienen gobiernos corporativos, que rinden cuentas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y yo no? Entonces estos güeyes están teniendo data de Sila, están teniendo data de jugadores en Estados Unidos, tecnológicos, bla, bla. Y yo, pues ahora sí, ¿dónde leo, ¿no? ¿De dónde me hago información para poder decir? Aparte, los retornos se están haciendo más pequeñitos. Sí. Ya hoy en día estas torres que están aquí, tienes que tener mucho cuidado a quién le llegas, cómo segmentas tus clientes, cuánto te van a pagar, porque el retorno se hace cada vez más pequeñito. ¿No? Entonces esa es parte importante de por qué antes era así y hoy por qué nos necesita el mercado. Claro, Sila tampoco tiene mucho tiempo, ¿verdad? Tiene como 5 años. A ver, en México arrancamos en 2018, a principios. O sea, empezamos a levantar información desde 2017, ¿no? En Brasil ya tiene 5 años, vamos por el 6º. Y entonces en todo este ir y venir hemos aprendido justamente cómo empezar, cómo entender a estos clientes grandotes, que es una de las cosas y de los retos que tenemos hoy, ¿no? ¿Por qué decidimos, a diferencia de cualquier startup, y digo cualquiera porque creo que es el 90%, de vender a un B2B? Porque la toma de decisiones es abismalmente diferente, es muy lenta, entonces te puedes morir en el camino. O sea, ¿cuánto me tarda un cliente en promedio cerrar? O sea, ¿cuánto me tardo en cerrar un contrato? Me tardo en promedio 4 meses. En promedio. Yo te iba a decir 3, pero... Más o menos. Sí, exacto. 4 meses, cabrón, ¿no? Puta, güey. Cualquier startup muere en el Valle de la Muerte, cabrón, ¿no? Entonces, para nosotros teníamos bastante buen apalancamiento, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues vamos a irnos por tickets más grandes, aunque eso nos genere tener que estar generando lana más rápido, más bien pidiendo lana más rápido. Y apostamos por ese modelo de negocio. ¿Qué queremos hoy? La verdad es que sí queremos hacer un modelo de negocio más escalable, quizá con tickets más pequeños, para poder llegar a más personas, no necesariamente solo en México, sino el resto de Latinoamérica. Y yo creo que, mira, aparte de que creo que como estrategia de negocio tiene sentido, creo que le deben a México, a la población, el hecho de poner la información. O sea, la información que ustedes tienen, yo he visto la información que tienen, tiene un valor impresionante. O sea, es oro puro. O sea, tú dices, o sea, ¿cuánto debo pagar por una casa aquí? ¿Cuánto debo pagar por un terreno aquí? Ahí está la información. ¿Cuánto va a apreciarse en 5, 7, 10 años? O sea, te da toda la certeza de decir, ok, bueno, ¿vale la pena invertir aquí o no vale la pena invertir? ¿No? Y esa información ya la tienen. Y es el principal valor agregado. Entonces, definitivamente los productos no nacen de un día para otro y es difícil conceptualizar un producto y la conceptualización y la ejecución muchas veces truncan realmente el valor agregado que tienen. Yo creo que Sila tiene un potencial muy, muy grande en poner información que nadie sabía que necesitaba, que todos necesitamos, al alcance de todas las personas.
O sea, a mí me gustaría en un futuro llegar, meterme a mi app, Sila. Oye, me están ofreciendo esta casa, este terreno, etcétera. Sí está bien, no está bien, vale la pena. Ah, sí, y hacer la decisión en ese momento. Claro. Eso es lo que, eso es. Lo cual me lleva a una pregunta. ¿Cuál es el modelo del negocio ahorita? O sea, ¿ustedes cómo hacen dinero? Sí, ¿cómo monetizamos todo esto? La respuesta, y creo que es bien interesante esa pregunta, la respuesta es rentas. ¿No? Es decir, rentas mensuales, ¿no? Hacemos acuerdos ya sea anuales o bianuales y cobramos por mes, ¿no? Entonces, básicamente, y es un modelo de negocio que a mí me encanta porque, como ustedes saben, es, digamos, el margen al principio pues es muy poco, ¿no? Eso es poquito, pero a medida que vas creciendo y teniendo este churn rate cada vez más bajo. Más pequeño. Tus gastos fijos son los mismos. Son los mismos. O sea, no es proporcional. Imagínate que yo hoy tenemos 100 pesos de gastos fijos y 100 clientes, ¿no? Por decir algo. Mañana voy a tener 10,000 clientes y mi aumento en el gasto no es proporcional en absoluto. Entonces vas a tener unos márgenes del 75, 100, 150%. Entonces es un muy buen modelo de negocio. Simplemente que hay que ser pacientes con ese modelo de negocio. Es muy intensivo en capital. Ese es el gran problema. ¿Y qué significa ser intensivo en capital? Que requiere constantemente de lana en la primera etapa de vida. Sí. Y es que y también es imposible no requerir de capital. Una discusión que yo tengo muy seguido con emprendedores, gente que dirige empresas es, ok, ¿qué viene el primero, el huevo o la gallina? Tienes una idea buena. Quiero hacer una aplicación de X, Y o Z. Quiero hacer una web que resuelva este problema. La única manera de tener éxito es teniendo adoptación de mercado. No hay ninguna otra manera. O sea, si el mercado no te quiere, tu aplicación o tu idea vuelve a ser intrascendente. Y la única manera de tener adoptación de mercado es tener tu producto maduro. ¿Y cómo obtienes tu producto maduro? Pues necesito desarrollarlo. ¿Y cómo lo desarrollas? Necesito gente que lo haga. Entonces, pides lana para hacerlo, requieres inversión para hacerlo, o lo haces. Yo creo que hacerlo es extremadamente complicado. Y pedir lana es doble o triplemente más complicado, porque al final del día estás jugando con el dinero de alguien más. Es verdad. Entonces yo no quiero desanimar a nadie. Me encanta que las personas lleguen a ser emprendedores y tomen esos riesgos. Pero hay que tener una mente creativa para tratar de sortear todos estos problemas que vienen con el emprendedurismo. O sea, ok, voy a pedir lana, tengo claro que yo tengo un valor. ¿Tú tienes claro que sí le agrego un valor en el mercado? Totalmente. Claro, y que que la información que tú vas a vender te están pagando ahorita un pequeño porcentaje de lo que realmente vale. Claro. Exacto. Pero esa convicción, en el momento que lo obtienes, después la capitalizas, ¿no te da miedo? Sí, a ver, totalmente. Totalmente. Qué buenas preguntas, güey. Porque cuando pienso que ya tengo la respuesta correcta, güey, entonces no la tengo. A ver, yo creo que, y voy a responder tu pregunta citando a Jeff Bezos, ¿no? Que platicamos ahorita de él, ¿no? Hay dos maneras de pensar, ¿no? Y Jeff Bezos es una persona que hace adquisiciones casi cada mes, ¿no? De nuevas empresas. Entonces, él lo que dice es, a ver, güey, hay un tema que es el misionero y hay un tema que es el mercenario, ¿no? Entonces, yo me fijo en los emprendedores que son más misioneros que mercenarios. ¿Y dónde radica la diferencia? La diferencia esencial es que uno está viendo la evaluación de la empresa solamente y está jugando a ser WeWork y a valer 47 billones cuando vale solo 7, ¿no? Y el otro está enamorado de su producto, güey. El otro es como si tuviera a su hijo, a su esposa, como con quien quieras compararlo, pero entonces se enamora y sí piensa en una salida, ¿eh? No es ajeno a eso, piensa en una salida y en poner el otro negocio, ¿no? Yo creo que nosotros en Sila, ese es el valor que nosotros tenemos, güey, oye, ¿qué estás buscando con Sila? ¿No? Bueno, a ver, yo busco capitalizar, llegar al valor máximo que pudiera tener Sila, que ya lo vimos en el tiempo, ¿no? Y después de ahí, ¿qué va a pasar? A ver, tú entonces vas a tener 46 años, ya está capitalizada, ya está dando rendimientos, ya vale N cantidad de dólares. Pues a lo que sigue, güey, porque a lo mejor el adquirente pues, no te va a querer como CEO, ¿no? Claro. Que es quizá lo más natural. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va a ser. Nosotros sí estamos enamorados de nuestro producto, como decías, vemos un valor, evidentemente, y creemos en que el modelo va a funcionar y va a ser tan exitoso, güey, que vamos a ser, podría sonar muy irresponsable de esto que voy a decir, pero vamos a ser los únicos proveedores de información de calidad porque vamos a terminar comprando a las otras empresas. Claro. Así de fácil, ¿no?
Big word. Sí, es agresiva esa visión, ¿eh? Pero agresivo es bueno. Big word, sí. Aquí nos gusta lo agresivo. Aquí en Maniac somos todo de echa todos los huevos a la sartén. ¿Tienes más preguntas? Muchas preguntas, pero no sé si José Carlos está ávido de responderlas. Mis preguntas ya no tienen nada que ver mucho con el ámbito del ámbito inmobiliario. Va más por el emprendedurismo. O sea, yo te conozco y eres una persona que ha pasado por diferentes rubros, tenido negocios intermedios, cambiado de ciudad constantemente. Eres una persona que el cambio lo ve como algo positivo. ¿Okay? Y hay muchas personas que trabajan con nosotros, que trabajan en otras diferentes latitudes, pero al final de cuentas son contemporáneos de nosotros, que le temen al cambio, que le temen a emprender, que le temen a decir, oye, yo tengo esta idea, tengo valor. ¿Por qué tú sí y por qué muchas otras personas no? Yo creo que es un juego de preparación mental, güey, porque yo creo que en estos tiempos la constante es esa, la constante es el cambio, güey, Okay. ¿no? Y si tú no estás preparado para experimentar eso, lo más probable, güey, es que te dejes liderar siempre por alguien. Entonces, yo creo que siempre los cambios son buenos porque generan una problemática. Es decir, todas las oportunidades vienen porque problematizas algo, ¿cierto? Okay. O sea, es decir, a ver, hay una problemática aquí o un área de oportunidad. Entonces, de ahí va a venir una oportunidad sí o sí. Si la sabes percibir de manera correcta, entonces vas a decir, a ver, yo esto lo voy a problematizar en mi pirámide de problemas. En este problema va a estar aquí, aquí, aquí. Ya lo resolví, perfecto. ¿Qué sigue? Este de acá, perfecto. Y eso, quieras o no, indiscutiblemente, Héctor, va a llevar un cambio. Va a llevar un cambio en tu vida. Es lo que yo digo, este cambio, güey. COVID. O sea, Y nadie lo veía. si tú no estabas más o menos agarrado a tu silla y dijeras, ay, güey, soy abierto al cambio, ya te llegó la chingada. Sí, es verdad. ¿No? O sea, yo creo que este es el experimento más grande y la prueba más grande que nos ha puesto la vida a todos para decir, ¿estoy preparado para el cambio o no estoy preparado para el cambio? Of course. Y entonces la manera de adaptación tiene que ser inmediata, ¿no? Yo creo que va por ahí. ¿Y qué es, güey? Es experiencia, es una combinación de experiencia, mentalidad abierta, Proactividad. proactividad, un poco de tener visión, ¿no? Y de tener como tus planes de, a ver, güey, sí, más o menos por acá. Yo creo que la visión es indispensable. A mí se me hace que la visión no es tan indispensable. Yo creo que la visión es básica. A mí se me hace que es más importante. Bueno, es que. Co-host, yeah. A mí se me hace que es más importante que aunque no hayas visto hacia dónde te podías haber movido, que tengas la habilidad de pensar como on your feet, como dicen los americanos. Pero la visión es la que te da la habilidad de tomar riesgos. O sea, por ejemplo, a ver, no sé, yo estoy en mi casa y de repente estoy haciendo un mueble de madera y digo, pues hago muebles de madera decentes. ¿Qué es lo mejor que yo pudiera llegar? ¿Qué es el máximo de mi trabajo? ¿Qué tal si yo me doy todas las herramientas y todo el dinero para hacerlo? ¿Agrego un valor? ¿Lo puedo vender más caro de lo que me cuesta? ¿Hay alguien que está dispuesto a pagar 3, 4, 5 veces mi tiempo y mi trabajo? Eso es la visión y es lo que me permite a mí tomar riesgos. Okay. En el caso de Maniac o de Sila ¿cuál es la visión que tienes empresa? No están haciendo negocios por lo que generan ahorita ambas empresas. La empresa que a mí me toca dirigir mi visión es que seamos 200, 300, 400 personas dándole servicios de software de calidad a todo el mundo. Esa es la visión que yo veo. O sea, yo hemos ampliado diferentes mercados y creo que realmente hay un valor agregado. Entonces es lo que a mí me lleva a decir, ok, tenemos que ser más, tenemos que ser mejores, etc. Claro. En el caso de Sila ellos llegan, preguntan la información, la sacan la información y saben cuál es el potencial que esa información tiene. Entonces en ese momento dices, ¿cuál es la visión? Esta madre vale un friego. Y ese valor que yo le veo, tengo que hacérselo llegar a todas las... Claro, o sea, tu punto es que como tienes una visión clara, no importa el cambio que se te ponga encima, tú sabes más o menos a dónde tienes que llevarlo para seguir llegando a esa visión. Lo complicado es saber que tu visión es correcta. Porque las visiones, pues, al final del día son ideas que alguien modifica, manipula para hacerlas ser correctas. Claro, podría pensarse que es muy subjetivo, güey, ¿no? El tema de la visión. O sea, yo creo que si hay una combinación entre visión y estrategia, primero personal, ¿no? Primero personal, porque eso es un punto bien interesante. Es mi empresa o la empresa en la que yo trabajo o la que yo lidero corresponde con mi vida actual, ¿no?
Sí. Y era parte de lo que platicábamos de Cassius, mi restaurante. Yo ya vivía una etapa diferente a lo que el restaurante estaba demandando de mi persona. Entonces, evidentemente, mi estrategia personal no cuadraba con mi estrategia de negocio. Entonces ahí, pum, se rompió todo y el negocio, pum, cayó en picada. Entonces, yo creo que hoy la relación entre, o la combinación entre esta visión que dice Héctor, que coincido, y una estrategia de empresa, ¿no? O sea, llevada desde tu parte personal, desde tu liderazgo personal, es ideal para este tipo de cambios, ¿no? O sea, yo creo que vas a estar listo para el cambio en la medida en que tengas una visión bien clara de lo que quieres y esa visión ya haya sido probada, ¿no? Y, por otro lado, que tengas una estrategia también muy acomodada justo a lo que esta visión tiene, ¿no? ¿Y cuál es mi estrategia, cabrón? Y ahí vienen valores, vienen problemáticas, vienen un montón de cosas. ¿Tú recomiendas ser emprendedor? Yo recomiendo ser emprendedor, sí, claro que recomiendo ser emprendedor. Yo creo que en México, güey, hay muchos retos, ¿no? Yo creo que, bueno, tú eres un vivo ejemplo de todo esto que puedes, de lo que puedes llegar a lograr como emprendedor, ¿no? Yo creo que tienes una empresa entre tú y tus socios y tus colaboradores digna de representar al ecosistema emprendedor en México, güey. Gracias. Y bueno, pero es que es cierto. Y además, lo que yo también recomiendo es ser, no sé si estés de acuerdo conmigo, si estén de acuerdo conmigo en este concepto de intrapreneur, ¿no? Okay. Que es, ya estoy dentro de la organización, ¿cómo puedo ser lo que decías tú? Proactivo, cabrón. O sea, ¿cómo puedo llegar a darle valor a la empresa? Porque en esa medida tú vas a poder generar un impacto grande. O sea, llegar y sentarte y hacer lo que te dicen, creo que es una pérdida de tiempo desde mi perspectiva. De acuerdo. ¿No? El tú innovar, el tú decir, oye, vamos a darle por aquí, aunque te regañen. Yo prefiero jalar a un caballo, o sea, más bien pararlo a que yo tenga que jalarlo, ¿no? Entonces, sí lo recomiendo. Hay muchos retos en México todavía a nivel de capitalización, ¿no? Desde la perspectiva en la que yo la veo, es bien complicado todavía tener, oye, ¿cuántos fondos de capital semilla tenemos en México? Pocos. 4, cabrón. Sí. Y que te prestan 100,000 pesos para que arranques con las sillas, güey, ¿no? Entonces, yo creo que hoy el reto... Las Herman Miller. Las Herman Miller, güey. Y ese es otro punto, sí. Pero yo creo que hoy el reto es en lograr que este ecosistema de intrapreneurs, güey, en México se solidifique, güey. Ya hemos hecho grandes cambios, ya ha habido una evolución muy, muy buena, pero creo que todavía falta mucho camino por recorrer, desde la parte del capital hasta la parte de echarse a andar y decir, yo tengo esta idea, tal cual, pues, esto donde estamos sentados, que vamos a lograr todo esto. José Carlos Alemán, gracias por haber estado en Podcastination. Nos la pasamos muy bien, espero que te haya pasado muy bien. Me encantó. Tienes una invitación abierta, porque fue una buena plática. Sí, tercer co-host, el día que quieras venir a hablar de cualquier tema. Vamos a hacer 6 co-hosts. Y hay que aprovecharlo porque tu tiempo en Guadalajara es finito. No es corto, finito. Pero es finito. Yo quisiera pensar que no, a lo mejor lo comencemos de que se quede aquí. Pero sería bueno aprovechar a José y hablar con quien tengamos que hablar aquí y de frente y hacerlos dudar un poquito de lo que ellos creen que es cierto. Podemos organizar algo con el mercado inmobiliario, así como el mercado inmobiliario contra Podcastination. Pero de todas maneras, muchas gracias, nos la pasamos muy bien, muy buenos temas de conversación, qué interesante tu historia. Felicidades por Sila y que les vaya muy bien y esperemos que puedan adaptarse a los cambios. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad me la pasé increíble. Mil gracias por este espacio y felicidades nuevamente a todos. No, gracias a ti. Gracias por haber estado. Héctor García, gracias por ser el co-host de hoy. Gracias. Chamán, Ángel Palacios, gracias por ser el ingeniero. No ha hecho nada. Es el ingeniero de audio. Hey, está viendo barritas en la compu. Pues sí, esa es su chamba, es el ingeniero de audio. Gracias a Carlos Bazana también, que está de vacaciones, que se la pasan muy bien. Gracias a José Carlos Aispuro, que estuvo de productor y contacto con José Carlos desde Sinaloa, está haciendo su chamba de productor remotamente. Súper buen trabajo. Y José Bañuelos, nuestro community manager. Y yo soy Alberto Moreno, su host. Y gracias a todos en Maniac. Síganos en las redes sociales. Luis Toshli también nos trajo las cheves. Es un crédito de coproductor, así como for sure. Síganos en las redes sociales de Maniac, de Maniacs. En Instagram es la que yo más sigo porque me gusta mucho el Instagram. También estamos como Maniac en Facebook. Y en LinkedIn también nos pueden dar como Maniac si les late eso del LinkedIn. Una vez más, gracias a nuestro invitado José Carlos Alemán de Sila, México. Y nos veremos en la próxima Podcastination. Bye.
The podcast.